el día número 2 de El Reto de Fe. Bienvenido de este lado de la pantalla, tu pastor virtual, el doctor Gilberto Medina, invitándote a que se paren los próximos 30 minutos de poder para que aceptes el reto del día 2. Nos vamos a meter hoy en la dimensión tercera o el paso 3 del proceso de la fe. Te invito a que ahora mismo puedas darle like, puedas darle share a este contenido, a este material. Voy a hacer lo propio mientras los primeros participantes del challenge se vienen uniendo. Es importantísimo que hagas partícipe a otros de este contenido, de este material. Igualmente, te invito a que si todavía no te has registrado para recibir los materiales, las guías de estudio, no solamente las guías de estudio, sino las hojas diarias de actividades y tengas acceso a este contenido valioso que estamos ofreciendo, lo hagas ahora. El enlace de registro está en el primer comentario. Y te invito a que puedas hacerlo ahora mismo. Totalmente en vivo, familia querida. Ya acabo de darle compartir a el contenido del día de hoy. Ve a la sección de comentarios. Déjanos saber que estás junto con nosotros. Pero vamos a empezar de manera rauda. Vamos a meternos directo a nuestra agenda del día de hoy. Los primeros 5 minutos, como hacemos siempre, son de repaso e introducción. Los segundos 25 minutos vamos a estar tocando el tema de hoy, que es el paso número 3 del proceso, el paso de la confianza o la sensación. En la sesión de kickoff, de lanzamiento, discutimos cómo la fe se relaciona con el propósito eterno de Dios. Nos dimos cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que no improvisa y ha establecido un plan para tu vida en el cual la fe es el mecanismo que conduce al mundo tuyo, visible y material, lo que Él ya creó para ti en el mundo espiritual o invisible. Vimos cuando hicimos el lanzamiento que lo que Dios tiene para ti está tan seguro que dimos 3 principios y los probamos bíblicamente. Número 1, todo está ya creado. Dios no está creando bendiciones nuevas. Ya las creó todas. Lo único, esas bendiciones están en un ámbito que desde este mundo material no puedes acceder. Tienes que meterte al mundo espiritual o invisible y la llave que conecta los dos mundos es la fe. Lo segundo que vimos, que no solamente que todo está creado, sino todo está prometido y declarado para ti, y di las referencias bíblicas. Tercer lugar, llevamos eso al punto máximo, donde vimos que no solamente todo está creado, todo para ti está prometido y todo para ti está escrito. Nos dimos entonces a la tarea de entender que lo básico es poder descubrir cómo es que opera la fe, porque la fe es el vehículo de conducto que materializa en tu vida y en la mía aquellas bendiciones que ya Dios tiene preparadas. Vimos, familia amada, en el día de ayer, que fue el día número 1 del reto, hicimos varias cosas. Lo primero que hicimos fue darte un listado de cuáles son las 7 dimensiones de fe, los 7 pasos de fe. En el día primero trabajamos las primeras 2. Número 1, el paso de recepción de la palabra y el paso de meditación de la palabra. Hoy, que es el día número 2, nos estamos metiendo al paso número 3, que es el paso de la confianza o la sensación. Mañana vamos a estar hablando de la dimensión o el cuarto paso, que es el paso de la confesión. El día jueves vamos a hablar del paso 5, que es el paso de la acción o los hechos correspondientes. Y el viernes, que termina el challenge, vamos a estar hablando de la dimensión o el paso 6 y 7, que son el paso de la recepción y el último paso de la repetición o la fe como un estilo de vida. Nos dimos cuenta cuando estudiamos, ya estamos terminando el repaso, un minuto más, que la fe, y dijimos en el día de ayer los 3 entendimientos de la fe. La fe como un regalo de Dios para tu salvación.
Dice la Biblia que no hay bueno ni un uno. Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. No hay nada que nosotros hayamos podido hacer para buscar a Dios. Pero escucha, Dios nos envía la palabra y con la palabra nos envía la fe para recibirla. No es que yo tuve fe y creí en Dios. Es que cuando me envió la palabra, en la palabra estaba la fe. Referencia bíblica, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora bien, esa fe que nos llega como un regalo para salvación, vimos otros dos elementos de la fe. En segundo lugar, la fe como un don del Espíritu. Y en tercer lugar, la fe como un estilo de vida, en la moneda del reino. Todos aquellos que estamos en el reino de Dios, nos es imperativo e imprescindible poder conocer cómo es que opera la fe. Para venir a salvación, escucha, el mecanismo es Cristo. Para venir a la vida del reino, el mecanismo es fe en los principios de este Cristo. Entonces, si no entendemos cómo es que opera la fe, cómo agarrar esa fe que viene en la palabra, cómo meterla adentro a través de la meditación, y de hecho, te mencioné la importancia de la meditación y en el día de ayer te expliqué la diferencia entre lo que es meditación oriental y trascendental y versus meditación bíblica. En la primera, ellos buscan vaciar la mente. En la bíblica, en la meditación bíblica, la Biblia nos envía a hacer todo lo contrario, a llenar nuestra mente de la palabra de Dios. La palabra hebrea para eso es la palabra hagag, que significa no solamente reflexionar, significa meditar, hablar contigo mismo, repetirte y rumiar. En la Biblia hay otras tres palabras en hebreo que se utilizan para el verbo meditar. Son la palabra siaj, que significa hablar interiormente o hablar para ti mismo, considerar con detalle. La palabra sakar, que significa recordar, traer a la memoria, o sea, a recordar y traerla a la memoria. Y la última palabra hebrea es la palabra bin, que significa entender de tal manera hasta que llegas a entender cómo es que funciona. Así que tenemos un llamado bíblico, las referencias bíblicas las dimos en el día de ayer. Y ahora que estamos en el proceso de que esa palabra nos penetre, una vez la palabra nos penetra, tenemos que hacerlo con consistencia y tenemos que hacerlo permanentemente hasta que se produzca una cosa. Lo que Hebreos, capítulo 11, nos define como confianza, o para efectos del challenge, yo la estoy poniendo como el paso 3, el paso de la sensación. ¿A qué me refiero? Es nuestra agenda en el día de hoy. Escucha, si te registraste, ya recibiste en el día de ayer, ¿ok?, el video correspondiente, la guía de estudio y la hoja de actividades diarias. En el día de hoy, nosotros también tenemos una hoja de actividades diarias que te va a llegar a tu correo electrónico, y estoy usando la guía de estudio del día 2 del challenge, que también la estoy enviando a tu correo electrónico. Quédate hasta el final y te voy a explicar cómo pudieras recibir este bono totalmente gratis. La fe es neutral. La fe obedece a tu pensamiento predominante, y aquí te explico cómo, si mal usas la fe trae a tu vida precisamente lo que no quieres. Es una explicación poderosa y muy clara, porque aquí no estamos en guerra con demonios ni con diablos, estamos sabiendo cómo opera la fe. No es lo que me hizo un enemigo, es lo que yo traje a mi vida al mal utilizar la fe. Y te doy ahí vasta referencia bíblica de cómo el poder, conforme a la escritura, de nuestros pensamientos termina trayendo y materializando aquello que, si utilizamos la fe correctamente, es para bien. Si utilizamos la fe incorrectamente, es para mal. Pero en el día de hoy estamos en la dimensión tercera de la fe, que es una vez esa palabra empieza a penetrar nuestro interior y se queda en nuestro interior a través de la meditación y la repetición diaria, la energía de nuestro interior, la atmósfera de nuestro ser empieza a cambiar a una atmósfera de confianza. Cuando esa confianza llega al nivel de madurez y se hace una confianza madura,
Podemos repetir lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza, o sea, la certeza, esto tiene que ver con feeling, la certeza de lo que tú esperas, la convicción, o sea, un sentimiento, un sentir de total seguridad, la convicción de lo que no se ve. Cuando eso ocurre, ojo, y eso no es automático, eso hay que madurarlo, eso hay que alimentarlo, tienes que exponerte a la palabra diariamente, tienes que repetir la palabra, tienes que anotarla, tienes que memorizártela, tienes que hablarla. La palabra no solamente se lee, la fe se habla, la fe se memoriza, la palabra se internaliza. Y a esto es lo que hago referencia. La fe no es solamente un concepto intelectual o una mera afirmación teológica. Es una experiencia interna, una convicción sentida. Habrá alguien que pueda escribir en la sección de comentarios conmigo hoy la palabra certeza, certeza. ¿Alguien lo puede escribir? En la sección de comentarios, rapidito, quiero saludar a los que están conectados con nosotros. ¿Puedes escribir la palabra certeza? Certeza. Solamente puedes llegar de oír a tener certeza, de escucharlo, a hacerlo totalmente cierto, si lo meditas lo suficiente hasta que esa palabra deje de ser información y se convierta en convicción. Por eso es importante la meditación. Porque la meditación transforma la palabra de meramente información a hacerla una convicción. Y es cuando se convierte en una convicción que empiezas a sentir fe. Entras en la tercera etapa, la etapa de la sensación de la fe. No basta con saber que algo es verdad. Hay que sentirlo real, sentirlo tan real que el que se te materialice es sencillamente el efecto secundario de haber tenido fe hasta madurarla a la sensación. La fe opera en el nivel de la certeza interna, donde la realidad se acepta primero en la mente y el corazón antes de que se traduzca en un hecho material. Referencias bíblicas, rapidito, alguien que puede escribir. Gracias, Pastora Denise, por escribirlo. Certeza. Alguien que puede escribir. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza. O sea, la fe es una certeza interna, una convicción interna. ¿Y qué es una convicción sino una verdad sentida como realidad? La convicción es una verdad sentida como realidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es sumamente importante porque no descarten los sentimientos a un plano de segunda importancia. La fe se manifiesta con seguridad interior. En griego, la palabra certeza es la palabra hipostasis, que significa fundamento, sustancia o realidad. En algunas traducciones se traduce como título de propiedad. La hipostasis es una convicción a tal grado que se convierte en tu derecho de poseerlo. Como cuando tú tienes un título de propiedad, aunque no estés frente al terreno. Si tienes el título de propiedad, eres dueño del terreno. Lo mismo ocurre con la fe. Cuando tienes la certeza, o sea, cuando mueves la palabra de la recepción por la meditación y ahora entras en la sensación, se convierte en tu hipostasis, se convierte en tu certeza, se convierte en tu título de propiedad. Y esa convicción profunda que ocurre en el ámbito espiritual empieza a traer a tu vida y materializar aquellas cosas que un día creíste. Segunda referencia bíblica, Romanos capítulo 4. ¿Por qué te digo Romanos capítulo 4? Porque es el texto donde nos explica el proceso de fe en la vida de Abraham. En la vida de Abraham, él tuvo que meditar la palabra. Por eso Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque cada vez que su nombre era dicho era un recordatorio, una manera de reprogramación mental, era una manera de meditar la promesa, era una manera de recordar la palabra. Dios dijo que sería padre, Dios dijo que sería padre, Dios dijo que sería padre. Si te llaman por nombre todos los días, pues hay que meditar todos los días. Desde el momento que Abraham recibió la promesa de hijo, dice la Biblia que cuando él salió de Harán en Génesis 12 tenía 75 años. Cuando Isaac es parido, él tiene 100 años. O sea,
que le tomó a Abraham, el padre de la fe, meditar en la promesa por 25 años hasta que esa promesa se transformara de promesa en certeza. Te lo voy a repetir. Le tomó a Abraham 25 años después de recibir la palabra, meditarla diariamente por 25 años para que esa palabra se transformara de meditación a convicción. Cuando se convirtió en convicción y certeza, Sara quedó embarazada y fue dada a luz la promesa. La promesa estuvo todo el tiempo. Lo único que faltaba era la convicción de su certeza. Dice Romanos 4, del 18 al 21, el texto que te di de Abraham. Y él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó su fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O no consideró tampoco la esterilidad de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escucha. Y llegó a estar plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. El tiempo de meditación va a tardar lo que tarde hasta que tú estés plenamente convencido, hasta que la palabra se convierta en una certeza, en una sensación viva. Abraham no se dejó llevar por los sentidos físicos, no se dejó llevar por la evidencia de los ojos, no se dejó llevar por el vaivén del temor. Ojo, explico en el libro, que si te quedas hasta el final te voy a explicar cómo puedes recibirlo totalmente gratis, como un bono. El libro Fe, la llave inteligente. Aquí te explico de una manera clara cómo la fe se convierte en una llave de acceso, no solamente a lo sobrenatural, sino a lo invisible. Y te explico en el libro, en el capítulo 4, que lo opuesto a la fe, escucha, no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es lo visible. Porque lo visible va a tratar de convencerte de lo que no es. Y cuando tú dudas, es fe al revés. La duda es fe en lo que no quieres. Y conforme a tu fe, es hecho. Por lo tanto, si dudas, estás teniendo fe en no recibirlo. Por lo tanto, eso es lo que se te manifiesta, no recibirlo. Por eso uno de los textos más poderosos del Nuevo Testamento es lo que Jesús le dijo a Jairo. En Marcos capítulo 5, versículo 36. Le dijo Jesús a Jairo, después que Jairo recibe la noticia de que la hija acaba de morir, Jesús le dice, shh, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Porque el temor es fe al revés. Y si crees solamente a tal grado de que te convences en tu interior, como Abraham, que Dios es plenamente capaz y poderoso de hacer lo que te prometió, entras a la manifestación de la promesa. La tercera referencia bíblica, o tercer punto importante, cópialo, Marcos capítulo 11 del 22 al 24. La importancia de sentir la realidad antes de verla, estar convencido, tener la sensación. Jesús enseñó mucho sobre este principio. Y dice en Marcos capítulo 11 versículo 22, dice, tengan la fe de Dios o operen en fe como Dios opera. Si tuvieras fe, le dirías a este monte. Si tuvieras fe y no dudares en tu corazón. Si tuvieras fe, Él se traspasaría. Por lo tanto, yo les digo, que todo lo que pidan creyendo, crean que ya lo tienen y se le vendrá. Crean que ya es suyo y lo tendrán. Dice un texto poderosísimo en Mateo. Mateo, déjame buscarlo. Trabajando para ustedes en el día de hoy. Mateo nos dice, todo lo que pidan orando. Todo lo que pidan orando. Crean que lo reciben y es suyo.
Mateo 21, 22. Copia ese texto bíblico. Alguien de los participantes ahora mismo. Estamos totalmente en vivo en el reto de fe. Mateo 21, 22 dice: todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirán. Fíjate que conforme a Jesús puede haber algo que se pida en oración, pero sin creerlo. Orarlo no es suficiente. Creerlo es el requisito. La religión te enseña a orar. El reino te enseña a creer. Escríbelo, te lo explico aquí en el libro que puedes recibir como bono totalmente gratis. Más de 100 páginas explicando el tema de la fe. Quédate hasta el final, que te voy a decir cómo puedes recibir este material para bendición de tu vida. Mateo 21, 22 dice: todo lo que pidas en oración, creyendo, ese es el requisito, les vendrá. ¿Por qué estoy utilizando Marcos capítulo 11? Porque Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto yo les digo que todo lo que pidieres orando, crean que ya lo tienen y les vendrá. En este texto Jesús no nos dice que creamos después de recibir. Jesús nos está ordenando a que creamos o lo sintamos nuestro. ¿Qué es creerlo sino sentirlo tuyo? Antes, en otras palabras, la fe implica entrar en un estado de certeza interior, de sensación de ya tenerlo, aunque todavía el ojo no lo vea. Cuarto punto importante en este breve tiempo, 30 minutos de poder. Fe es el puente entre lo invisible y lo visible. Escucha, la creación responde no solamente a nuestras palabras, la creación responde a la fe, a la vibración de certeza de nuestro decreto. Quédate conmigo porque vamos ahora a meternos a territorio apache. Cuando nos alineamos emocional y mentalmente a la verdad y a la promesa de Dios, se nos es trasladada del mundo invisible al mundo visible. Ojo, no es que cuando creemos Dios lo crea para nosotros y nos lo da. No, la Biblia enseña que ya todo está creado y está reservado para ti en un área que no lo ves. Efesios 1:3 nos dice que está en lugares celestiales, o sea, está en la región invisible, donde el ojo no lo ve. Pero que el ojo no lo vea no significa que no exista. La palabra enseña que las cosas que hoy vemos fueron hechas de lo que no se veía. ¿Ok? Segunda de Corintios 4:18, así lo establece. Te lo leo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo te dije en la reunión de lanzamiento que ese propósito eterno ya Dios lo estableció y lo creó y lo tiene listo para ti. Lo único que está esperando es tu fe. ¿Por qué? Porque en el reino la fe es la moneda de intercambio. En el reino no se compra con dinero. En el reino se intercambia con fe. Por eso Jesús, antes de los milagros, hace solamente una pregunta. Él no pregunta cuánto me vas a ofrendar. Él solamente pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Él quiere chequear si tienes reserva, no de billete, sino que tienes reserva de fe, porque en el reino se intercambia. Fe por aquello que ya Dios creó para ti es tuyo, tienes derecho, está escrito, está prometido, pero hasta que la fe por la palabra no es recibida, paso 1, no es meditada, paso 2, y ahora no es transferida a tal grado de que puedas sentirla o llegar a ser sensación, confianza, certeza. Hebreos 11:1, hipostasis, la certeza de lo que se espera, entonces la fe no se manifiesta. Pero cuando yo estoy plenamente convencido, la creación, déjame ver cómo yo te digo esto. La Biblia es clara cuando me dice que Cristo es el creador de todas las cosas. Lo dice claramente lo dice la Escritura. Y este Cristo, cuando yo veo lo que Dios hizo, la manera en que Dios creó mediante la fe. Marcos 11:22 dice: tengan la fe de Dios o operen la fe como Dios la opera. ¿Cómo opera Dios la fe? Dios habla. Y esto es lo que vamos a hablar mañana.
La cuarta etapa o la etapa de la confesión. ¿Ok? La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, que Él es antes de todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él todas las cosas subsisten. ¿Ok? Dios creó todas las cosas, ¿ok? Está hablando ahora de la persona de Cristo. Y las crea y las sustenta por fe. Lo que significa eso es que el universo, el mundo creado, tiene una genética de fe y está esperando a alguien que tenga la fe de Dios para responderle. Ay, Señor amado, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. O sea, las cosas son sustentadas por el poder de la declaración. Y esa declaración tiene poder porque viene cargada de fe. ¿Por qué? Cada palabra es una carretilla de fe. La fe viene por el oír. La palabra te carga la fe para que esa fe se haga operativa en tu vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Que cada vez que un creyente opera en fe y repite totalmente convencido, Mateo 21, 22, Lucas 11, 22, totalmente convencido de que ya lo posee, el mundo físico tiene que sujetarse a la fe, porque el mundo físico fue creado por fe y a través de la fe, utilizando el mecanismo de las palabras habladas. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para ti? Si yo estuviera hablando con un científico, me diría, Medina, yo puedo entender eso. Yo no sé por qué a la gente de la iglesia no se le hace difícil entender. Lo que me estás diciendo es que la fe requiere un sentimiento de total convicción, guiado por nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Eso es lo que me estás diciendo, Medina. Sí, así mismo es. Me diría cualquier estudiante de la fisiología humana. Cada vez que hay un pensamiento, se genera una carga eléctrica. Y cada vez que ese pensamiento se convierte en un sentimiento, el sentimiento se convierte en una carga magnética. Una persona que eléctricamente, con pensamientos, el pensamiento es el lenguaje del cerebro, se convierte en un sentimiento que es el lenguaje del cuerpo. Tú te conviertes en una torre de emisión que le estás diciendo a todo el mundo creado, que es sustentado por la palabra de Dios. Este que tiene este pensamiento, esta que tiene esta convicción, está utilizando la fe. Por lo tanto, el universo que se sujeta al que lo creó, alabado sea el nombre del Señor, viene a ser cómplice de mi milagro y trae a mi vida oportunidades, trae a mi vida ideas, trae a mi vida personas, trae a mi vida oportunidades, trae a mi vida revelación. Y empieza a materializarse en mi vida a través de la fe aquello que Dios siempre deseó. Ya estamos a punto de terminar el día de hoy y estoy en la página número 5 de la guía de estudio que recibes. Escucha, si te registraste. Esta es la guía de estudio de la cual he estado impartiendo en el día de hoy, que está fundamentada en el contenido de este libro, Fe, la llave inteligente, asociado contenido con el libro Sí, Amén, que es la mejor compilación de promesas bíblicas para que las leas y las medites y traigas a tu vida el propósito de Dios. Y escucha. Voy a leer esta porción de la página 5 y con esto termino. Si a ti te interesa recibir a profundidad y hacerte un experto, una experta en la temática de la fe, muy pronto vas a tener la oportunidad de hacer tuyo el curso Fe Poderosa. Este curso tiene 16 videos de este servidor. La primera sección es toda una escuela de fe. Tiene 10 videos, tiene 20 horas de contenido. La segunda parte del curso que está incluida son todos los videos del reto de fe. Tiene todas las guías, tiene todas las hojas de actividades diarias y tiene 5 bonos para cada día. Y he puesto como regalo en ese curso una versión para que descargues el libro Fe, llave inteligente y el libro de promesas bíblicas Sí y Amén. Y si te quedas con nosotros durante este challenge, te voy a decir cómo puedes hacerlo tuyo. En la página 5 del contenido gratuito que te envié, dice: la fe no es solamente creer con la mente, es sentirlo como realidad en todo nuestro ser.
mente y cuerpo como una realidad ya hecha. Es cuando tú llegas a recibir la palabra con tal frecuencia, dimensión 1, a meditarla con tan intencionalidad, paso 2, que se convierte, paso 3, en una confianza o en una sensación de algo cumplido, que el milagro se hace inevitable. Yo te digo hoy, como Jesús le dijo a Jairo, cree solamente, no temas, porque temor es fe al revés, es tener fe en lo que no quieres, por eso es que te viene. No son los demonios que te lo envían, ni un diablo derrotado la que te lo manda, no, es tu propia fe. Estás atrayendo a tu vida, estás teniendo la cosecha de esa semilla corrupta. No tengas afán, no te preocupes, cree solamente. Recuerda, número 1, imagina la promesa de Dios como ya cumplida en tu vida. Número 2, siente la emoción de gratitud de ya haberlo recibido. Por eso en el Nuevo Testamento, qué pena que no me dé el tiempo. Estoy aquí repleto de material para ti, pero el tiempo del challenge es intencionalmente corto. Si quieres elaborar esto, adquiere el curso Fe Poderosa. Es por eso que las referencias bíblicas que nos dicen orar, siempre nos dicen oren con acción de gracias. Oren con acción de gracias. Oren con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la acción de gracias es la certeza de que ya lo recibes. Por eso ya es tuyo. Por eso es que dan gracias. Y si tú colmas, llenas, filtras tu oración con la confianza de que ya es tuyo, le están metiendo al tercer paso de la fe o la tercera dimensión, que es la dimensión de la sensación, de la confianza, de la certeza, de la palabra griega, de la hipostasis. En tercer lugar, habla y actúa como lo que pediste ya es tuyo. Como que ya es tuyo. No que va a ser, no que viene. Porque si crees que viene, siempre se va a mantener viniendo. Yo creo que me viene una bendición. ¿Qué es lo que escucha el universo creado? La creación sustentada por la palabra, pues que le viene. Pues está bien, vamos a darle que le viene. O sea, no lo tiene. Tienes que hablar desde la posesión o la petición realizada. Esa es la confianza, esa es la sensación. Y la exhortación de Romanos capítulo 4 en el día de hoy es que, como Abraham, mantente meditando la promesa hasta que llegues a creerlo sin dudar. Y cuando lo creas sin dudar, o como dice Pablo, Romanos, plenamente convencido, tu fe se materializará. Yo te invito en el día de hoy a que saques buen uso de lo que es la hoja de actividades diarias. En la hoja de actividades diarias te doy 4 textos bíblicos para memorizar. Te doy la idea clave resumida del día de hoy. Y en la actividad número 1, te doy un ejercicio para que visualices con certeza, para que medites con emoción. Número 2, para que confieses la palabra. Eso está en la segunda página de la hoja de estudio. Yo quiero que tú lo hagas. Y no solamente lo escribas para que le saques el mayor provecho a este recurso del día de fe. Cómo actuar, en tercer lugar, como si ya tuvieras tu promesa realizada, porque te he explicado en el contenido del día de hoy que es cuando elevamos nuestra petición al grado de una sensación de ya recibida, que la fe lo concede, lo trae, lo materializa. My God, terminamos el día número 2 del challenge, del reto de fe. Este contenido llega a ti como una cortesía de la Congregación Virtual. La Congregación Virtual es un ministerio cibernético que el Señor me permite dirigir, donde tenemos personas de todas las latitudes del mundo aprendiendo la palabra de manera gratuita. Allí damos referencias, guías de estudio, bosquejos de contenido, audios, videos. Nos reunimos semanalmente en una atmósfera de apoyo fraternal. Totalmente gratis, pero es solamente para aquellos que se registran para ser miembros de la Congregación Virtual, porque todo ese material lo enviamos. Materiales educativos yo los envío a través de su email. Si me pides acceso al muro privado sin registrarte, no te es concedido, porque la idea es que todo aquel que se registra nos concede el privilegio de poder tener su dirección de email para enviarle los contenidos de los que estamos impartiendo. La Congregación Virtual no es un muro donde yo posteo cosas. No es un muro de contenido, es una congregación, lo único, sin paredes. Te invito a que nos hagas parte de tu desarrollo de fe. Y lo último que quiero decirte, todo esto, más los 10 videos, más de 20 horas
explicando estas 7 dimensiones y los 8 principios de la fe. Todas las guías de estudio, todos los bonos, todas las hojas de actividades diarias y estos 2 poderosos recursos que estoy añadiendo, los estoy añadiendo de manera gratuita al curso Fe Poderosa. Así se titula, Fe Poderosa. Quédate con nosotros porque muy pronto te voy a indicar cómo puedes hacer los tuyos. Este material va a bendecir tu vida poderosamente. Voy ahora mismo a la sección de comentarios para ver quiénes están con nosotros. Totalmente en vivo. Déjame ver quiénes están con nosotros en el día de hoy y saber quiénes nos dan el privilegio de que este challenge de fe, ojo, ya recibiste el contenido de la sensación, de la confianza radical. Quiero que hagas las actividades del challenge. Si no las haces, te quedas cojo y te quedas a mitad. Pero si le sacas provecho a lo que estoy poniendo en tu mano, te va a ser de muchísima bendición. De este lado de la pantalla, el pastor Gilberto Medina, pastor de la congregación virtual. Nos vemos mañana en el día número 3 del challenge para la dimensión número 4, que es la dimensión de la confesión. Una vez esa seguridad ya la tengo dentro, tengo que darle la orden sacándola, porque la orden no es solamente sentirla, la orden es hablarla. La fe no solo se cree, la fe también se habla. Y eso, nos vemos mañana.